Muy bien, eh, iniciamos la grabación de hoy. Vamos nosotros en esta grabación a continuar con la reflexión que planteamos ya desde la clase pasada, que involucra a un nuevo grupo de crisis, ¿sí? De modelos de crisis para poder ir complementando a lo que hemos visto, ¿no? Recuerden que nosotros ya hemos hablado de las crisis cíclicas y nosotros ahora estamos emprendiendo la charla o la reflexión sobre un nuevo tipo de crisis que más bien tienen que ver con el desequilibrio sectorial, ¿sí? O sea, nosotros vamos a suponer que hay algunos sectores en la economía, ya vamos a ver exactamente cuáles, y como estos sectores están obligados a mantener cierta proporción, ciertas magnitudes, para evitar que surjan los desequilibrios, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que nosotros vamos a adoptar, ¿no? Entonces, bueno, solo para recordar un poco, la clase pasada hablamos de algunos aspectos preliminares sobre el tema de los sectores en Marx. Planteamos que mucha de la discusión que vamos a tener en estas sesiones tiene que ver con lo que Marx planteó en el tomo 2 del Capital, ¿sí? Sobre todo en los capítulos finales, donde Marx establece una reflexión sobre la reproducción a escala simple y la reproducción a escala ampliada, ¿sí? Entonces, hacia allá nosotros vamos, pero obviamente desde una interpretación mucho más actualizada, ¿no? Bueno, también nosotros ya hablamos la clase pasada sobre las diferentes formas de competencia que se encuentran en el capitalismo, según autores como Edward Shake. ¿Ya? Entonces, en particular, hablamos de las características de la competencia intersectorial o competencia entre empresas capitalistas de diferentes sectores y que por tanto producen diferentes mercancías y en donde a largo plazo tienden a igualarse las tasas de ganancia de los sectores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los capitales se mueven y al moverse los capitales, eso permite que las tasas de ganancias, si en un sector la tasa de ganancia es muy alta, con el tiempo va bajando porque se va saturando el sector. Y en cambio, si la tasa de ganancia es muy baja, muy alta, perdón, muy baja en otro sector, a medida que pasa el tiempo y ciertos capitalistas abandonan el sector, la tasa de ganancia puede ir subiendo. Y bueno, a la final digamos que hay esta tendencia, ¿no? O al menos eso es lo que se asume en esta forma de competencia. Entonces, bueno, nosotros habíamos planteado todos estos elementos y también, ya la clase pasada, hablamos un poco de que, bueno, mucho de lo que dijo o plantea Marx sobre los sectores de la economía no es tampoco una idea solo de Marx. El mismo Marx reconoce que toma bastantes aportes, por ejemplo, de François Quesnay, con respecto a la interacción que se dan entre diferentes clases sociales, según Quesnay, las clases productivas vinculadas a la agricultura, las clases rentistas, que en esencia son terratenientes, gobiernos y otros que cobran rentas al sector productivo, a la clase productiva, y clases estériles que serían todas las demás clases sociales, ¿no? Entonces, a través de la tabla económica, Kesney mostraría cómo interactúan estos sectores. Entonces, Marx menciona en el Capital que muchas de las ideas que él presenta se basan en esta construcción de Kesney de la tabla económica. Y bueno, las reflexiones de Marx, Kesney y otros autores como von Bortjeviks, en términos sectoriales, más los aportes de equilibrio general como los de Leon Walras, dan resultado al final a análisis como el insumo producto de Vasily Leontiev, ¿sí? De hecho, estos autores, Barnold y Tenra, tienen un artículo interesante en donde recogen un poco las ideas de estos autores y cómo estas ideas de estos autores, entre, bueno, fisiócratas, Marx y de la escuela marginalista como Walras, al final terminan aportando a Leontiev y a otros en los modelos de sumo producto, ¿no? Pero bueno, nuestro interés no está por ahí. Aunque también recordar que los esquemas de Marx también han servido para plantear, por ejemplo, los esquemas del economista Piero Sraffa, ¿no? Otro pensador importante que de hecho tiene su relevancia por la crítica que hizo a la economía convencional, ¿no? Pero bueno, entonces en definitiva nosotros ya hablamos de estos temas la clase pasada y el día de hoy vamos a empezar a revisar ya en lo concreto un trabajo, ¿sí? Que se titula Revisitando la reproducción capitalista, que igualmente ya la clase pasada les mencioné, está disponible en nuestra bibliografía, ¿sí? Entonces, en la bibliografía, esto ya les mencioné en la clase pasada, pero no está de más volverlo a ver solamente para que estén pendientes.
Entonces ahí tienen un texto que de hecho es de mi autoría, o sea, yo lo escribí y en este momento está en evaluación en una revista, que es básicamente una interpretación de lo que Marx dice en El Capital, ¿sí? Pero obviamente de forma mucho más moderna, ¿no? Entonces, casi todas las clases que nos van a acompañar en este tema van a seguir este artículo. Sí, obviamente hay ciertos temas que voy a omitir, pero la gran mayoría de las clases van a seguir este artículo. Así que, bueno, si pueden leer el artículo sería lo ideal, obviamente, pero si no, pueden quedarse con lo que veamos, al menos en las clases. Sí, o sea, voy a tratar de que las sesiones sean lo suficientemente completas, pero si tienen más interés en los detalles, aquí tienen a mano el artículo, ¿no? Repito, todavía es un artículo en evaluación, así que todavía no es la versión definitiva, pero bueno, está en proceso, ¿no? Así mismo funcionan estas cosas. Y también recuerden que está a la mano el artículo de uno de los autores más relevantes, aparte de Marx, que me han servido de base tanto para armar la clase como para este artículo que les presento, que es Donald Harris, ¿no? Donald Harris, que fue profesor en Stanford y bueno, en otras universidades también en Estados Unidos, y él elabora toda una reflexión sobre los esquemas de reproducción y acumulación de Marx, ¿sí? Entonces también les invito a leer, obviamente el texto de Harris es más avanzado, es más, bueno, no diría avanzado, verán, sin exagerar en el aporte que está en este artículo que yo escribí, pero traté de recoger las principales ideas de Harris. Entonces digamos que Harris está recogido en el artículo que yo escribo, pero también hay otras reflexiones adicionales, ¿no? Que tal vez puedan ser de interés, así que por eso les dejo también el artículo original. Pero bueno, entonces ahora sí, entremos ya en el detalle de la reproducción capitalista, ¿no? Entonces vamos a ver un modelo un tanto amplio sobre cómo podemos entender la posibilidad de que los sectores se desequilibren en los mercados o provoquen desequilibrios en los mercados, ¿sí? Otra vez, reiterando también que no es de mi principal interés que ustedes se aprendan las ecuaciones, se sepan la matemática a detalle. Me interesa mucho más que entiendan el argumento central, ¿no? O sea, que entiendan la idea. Pero de todas maneras hay ecuaciones que van a ir apareciendo y vale la pena irlas entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer este análisis en dos bloques. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en lo que voy a llamar el bloque A, que es una reinterpretación de los esquemas de reproducción del capital de Marx, ¿sí? Vamos entonces a hacer eso primero. Vamos a entender un poco mejor los esquemas de reproducción de Marx. Incluso vamos a construir unos esquemas en redes. Ojalá avancemos en este o si no en el próximo video. Y a partir de esa reinterpretación, luego veremos en un bloque B el efecto ya de la competencia, ¿no? Lo primero vamos a entender o reinterpretar los esquemas de reproducción de Marx desde un enfoque ya mucho más actualizado, digamos así. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a plantear algunos supuestos de partida con los cuales nosotros establecemos o demarcamos, digamos, marcamos la cancha, ¿no? O sea, marcamos las ideas básicas desde las cuales construimos el siguiente modelo, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, el modelo que vamos a ver es un modelo que se basa, obviamente, en Marx, en aportes también de Paul Suisy, tal vez debería ponerles también los textos de Paul Suisy, ya voy a buscarlos, y el texto que les mencioné de Donald Harris, ¿no? Y bueno, el modelo completo está en este artículo que yo escribí y está en evaluación. Entonces, bueno, ¿cuáles son los siguientes supuestos? Los más importantes, ¿no? Primero vamos a asumir una economía cerrada y sin gobierno, ¿sí? O sea, es el típico modelo de macroeconomía, de economía cerrada y sin gobierno que podríamos pensar lo que es la economía mundial, ¿sí? Para no perder realismo. Podríamos pensar que es la economía capitalista mundial, que es una economía que, bueno, al ser mundial puede pensarse que es una economía cerrada y no tiene gobierno, ¿sí? O sea, no vamos a meter aquí el rol del gobierno, pero obviamente si alguien quisiera podría hacerlo, pero implicaría meter muchos más variables y parámetros en el modelo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a asumir que existen dos sectores productivos, ¿sí? O sea, vamos a tomar a toda la economía capitalista y vamos a dividirla en dos sectores. El sector uno, por si acaso vamos a usar el subíndice I para indicar el sector al que nosotros estamos prestando atención. Entonces, si hablamos de I igual 1, nos referimos al sector uno que va a producir medios de producción. Y vamos a tener un sector 2 igual 2 que en cambio produce medios de consumo. ¿Ya? Entonces, pensemos así, ¿no? Repito, tenemos un sector uno. A veces yo voy a escribir S1 y S2, aunque es lo mismo. O sea,
Dos sectores, sector uno y sector 2. El sector uno va a producir los medios de producción. Recuerden que los medios de producción se definen como todos esos objetos con valor de uso que permiten crear nuevos objetos con valor de uso, ¿ya? Por poner apenas un ejemplo, digamos que aquí tenemos máquinas, ¿sí? Entonces ustedes pueden imaginarse que el sector uno produce máquinas, ¿sí? Ustedes pueden imaginar el tipo de máquina. En cambio, el sector 2 va a ser un sector que se dedica a la producción de medios de consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué son los medios de consumo? Vamos a definirlos como todos aquellos objetos que no se destinan a la producción, ¿sí? O sea, no van a servir para la creación de nuevos objetos con valor de uso. Esos conceptos recuerden que ustedes los tienen, o sea, ya tuvieron los videos de conceptos y tienen todo un documento también de conceptos, ¿no? No se olviden de eso. Así que no voy a ahondar mucho ya en los detalles conceptuales, más bien un ejemplo. Entonces aquí los ejemplos pueden ser los alimentos, ¿sí? Entonces pensemos que aquí tenemos un alimento. Eh, Hagamos de cuenta que esto es un plato de comida, ¿ya? Disculpen, no se entienda bien, pero esa es la idea. Entonces, tenemos dos sectores que son, por definición, suficientes para tener a toda la economía, ¿sí? Porque no hay más, o sea, o estás produciendo algo que va a permitir producir nuevos objetos, o estás produciendo algo que no va a ayudar a producir nuevos objetos y por tanto es consumo, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Vamos a dividir a la economía capitalista en estos dos sectores. A veces también se les suele llamar departamentos, ya depende de la traducción, ¿no? Yo prefiero el término sectores, pero a veces puede que ustedes encuentren en otros textos como departamentos, el departamento uno y el departamento 2, ¿no? Pero ya eso depende a veces hasta las traducciones del capital. Yo prefiero mantenerme con el concepto de sector. No es muy relevante esa conceptualización para lo que vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con sectores. Luego, ¿qué otro supuesto vamos a poner? Vamos a asumir que los trabajadores solo consumen, o sea, gastan todo su salario en medios de consumo, ¿ya? ¿El objetivo cuál es? Dejar en claro que por ahora no es vital tener trabajadores que ahorren. Eso no significa que no se pueda hacer. Se puede poner trabajadores y considerar el ahorro de los trabajadores, pero obviamente eso complica el modelo, ¿sí? Entonces recuerden siempre que, al menos yo en esto soy de esta corriente que los modelos tienen que servirnos para ganar intuiciones. Si hay un supuesto que no te hace perder intuiciones, bueno, es mejor porque te simplifica la historia, pero puede ser que en un modelo más complejo se puede poner ahorro de los trabajadores, ¿ok? Pero para el argumento que queremos no es necesario. Entonces vamos a asumir que los trabajadores tienen un salario y todo el salario lo gastan en medios de consumo, ¿ya? Tampoco hay chance de que los trabajadores tengan máquinas, ¿sí? Solo van a comprar alimentos, digamos. En cambio, los capitalistas vamos a permitir que puedan consumir o que puedan ahorrar una fracción de sus ganancias. Entonces, cuando veamos nosotros la variable S, sub I, se va a referir a la tasa de ahorro de los capitalistas, ¿sí? Entonces, los capitalistas tienen ganancias y de esas ganancias, una fracción SI que va a estar entre 0 y 1 se va a destinar al ahorro, ¿sí? Entonces, obviamente que podemos hacer esto debido a que también estamos asumiendo que esto es una economía cerrada sin gobierno. Entonces, pero bueno, igual, ¿no? O sea, la definición de ahorro es eso, ¿no? El dinero o el ingreso que no se consume. ¿Qué más? También vamos a asumir, este es un supuesto que es más que nada para ayudarnos a simplificar un poco las ecuaciones. Entonces, vamos a asumir que se pagan salarios al inicio de la producción, ¿sí? Un momentito, no, un segundo, discúlpenme, un segundito nada más. Creo que estoy cometiendo un error porque se supone que simplifica. Un segundo, disculpen, voy a borrar esto, ¿ya? Yo mismo hago las láminas y yo mismo escribo el artículo y yo mismo me confundo. Solo un segundo, nada más. Disculpen. Sí, aquí está. Salarios al final. Sí, esto está mal. Disculpen, una pequeña corrección, ¿no? No vamos a asumir al principio, vamos a asumir que los salarios se pagan al final de la producción, ¿ya? Entonces aquí les pido un segundito solo para corregir la respectiva lámina. Pero bueno, mientras se carga el PowerPoint, porque se colgó, ¿ya? ¿Por qué es importante asumir que los salarios se pagan al final de la producción? Esto tiene un nombre, este supuesto. Esto a veces se le llama salarios post facto,
Ya, es el nombre que se le suele dar a veces al supuesto. Y no entiendo, ya se colgó las... Un segundo. Maravilloso. Ujú, no, no quiere reaccionar. No hay lío. ¿Por qué nos vamos a concentrar o vamos a asumir? Sí, no pasa nada. Sí, solo se borraron las láminas, ¿no? Perdón. Ya. Entonces, ¿por qué vamos a asumir que... Ah, Dios, voy a corregir, ¿no? Vamos a asumir que se pagan los salarios al final, no al inicio, no. Aquí disculpen, aquí un error mío. Al final de la producción, o sea, salarios, eso a veces se conoce como el supuesto de salarios post facto, ¿ya? No es muy común esa terminología, a veces simplemente se le dice salarios al final de la producción. ¿Pero por qué? Vamos a asumir que los salarios se pagan al final de la producción para facilitarnos un poco la vida y decir que, bueno, ¿se acuerdan ustedes que en el esquema original de Marx, cómo se da la producción capitalista? Empezamos con dinero, o sea, cómo se da la circulación del capital. Dinero, con el dinero se compran mercancías, medios de producción y fuerza de trabajo, luego viene la producción, luego surgen nuevas mercancías que se venden por nuevo dinero y el chiste está que el dinero final sea mayor al dinero inicial, ahí está todo el propósito. Ok, ahora. Si ustedes asumen que los salarios se pagan al final de la producción, como vamos a hacer, entonces los capitalistas no están obligados a priori de tener el dinero para ambas mercancías, ¿sí? O sea, si yo, digamos, contrato, pongámonos en el rol de capitalistas. Si se contrata, si contratamos fuerza de trabajo, pero le pagamos al final, le podemos pagar con el dinero que hemos obtenido luego de la venta de la mercancía, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que al inicio el capitalista tal vez no necesita tener todo el dinero para comprar medios de producción y fuerza de trabajo, tal vez le basta solo con tener dinero para medios de producción y a los trabajadores les puede pagar no necesariamente al inicio, sino al final de la producción, ¿sí? Y en ese caso el dinero o ese salario se paga con los propios recursos de la misma producción. O sea, se vende la mercancía, se obtiene nuevo dinero y parte de ese nuevo dinero sirve para cubrir los salarios, ¿sí? Eso nos va a simplificar la vida porque entonces al inicio podemos asumir que el capitalista solamente va a comprar medios de producción o solo tiene máquinas, ¿sí? Solo tiene máquinas y los trabajadores al final reciben su salario, ¿sí? Eso nos va a simplificar algunas ecuaciones, así que vamos a asumir eso, ¿no? Marx originalmente no asume esto. Marx lo que hace es asumir, y por eso estaba antes aquí al inicio, ¿no? Marx asumía que se pagan salarios al inicio de la producción. Eso complica bastante las ecuaciones y las complica un poco innecesariamente, ¿sí? Vean, esto es algo que he aprendido ya con el tiempo, ¿no? Si los supuestos te simplifican la historia, bienvenido sea, pero si los supuestos te complican la historia, no tiene sentido, ¿sí? Porque este es un modelo teórico, es un modelo que no está todavía apto para usarse en datos reales. De hecho, ya después les voy a presentar una aplicación un poco más avanzada con datos reales. Pero por ahora, este es un modelo más bien teórico y el supuesto tiene que ayudarnos a simplificar la vida, ¿no? No a complicar. Entonces, este supuesto nos viene a simplificar la vida, aunque Marx no lo asumió. Marx asume más bien que se pagan salarios al inicio de la producción, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a desviar un poquito de ahí, pero la idea esencial no va a cambiar. O sea, el argumento central no va a cambiar. ¿Qué más? También vamos a asumir que todos los sectores, o mejor dicho, todas las empresas de los sectores, pero bueno, se entiende cuando hablamos de sectores que estamos en realidad hablando de las empresas que están ahí, ¿no? Todos los sectores producen en un mismo periodo, ¿ya? Entonces tenemos un periodo de tiempo en el que todos los sectores van a producir, o sea, no es que primero produce un sector, luego otro, no. Todo se produce de forma simultánea, ¿ya? Eso también es para simplificarnos la vida, porque si no tendríamos que asumir que, bueno, primero produce un sector, luego otro, pasa el tiempo, y meter el tiempo en estos análisis puede ser complicado sin que necesariamente ganemos mucho en explicación, ¿no? ¿Qué otro supuesto? También vamos a asumir que siempre existe el dinero necesario para que las mercancías circulen sin problema. No va a haber problemas de liquidez. Sobre todo esto es importante para cuando hablemos de reproducción a escala ampliada. En la reproducción a escala ampliada, el capitalismo crece, ¿sí? Y por tanto crecen los sectores y crece de hecho toda la producción.
Pero cuando crece la producción, aquí nace una duda que es una genialidad que plantea Rosa Luxemburg. De hecho, esta es una crítica que hace Rosa Luxemburg, ¿sí? Una pensadora marxista genial, Rosa Luxemburg. Ella hace una observación bien interesante y dice, a ver, si en una economía capitalista todo está creciendo, producción ampliada, ¿de dónde nace el dinero necesario para que se amplíe la producción y se puedan hacer los intercambios con mayor producción? O sea, una economía capitalista más grande necesita más dinero. ¿De dónde nace el dinero? ¿Quién provee el dinero? Y si lo hace el Estado, por ejemplo, ¿a qué ritmo? ¿Cómo? Entonces, Rosa Luxemburgo, de hecho, sería bien crítica de Marx, entre otras cosas, por eso. O sea, ella le diría a Marx, Marx, creo que estás cometiendo algunas falencias, como por ejemplo, no aclarar de dónde viene el dinero. ¿Sí? Es una buena observación, porque eso deja planteando la duda de, bueno, ¿cómo incluimos el tema monetario en este modelo? Pero ese es esa es otra discusión, ¿no? Una discusión que Marx mismo no hizo y que nosotros tampoco vamos a hacer por ahora, pero les dejo planteada la idea, ¿no? Entonces ahí está ese supuesto. Recuerden, verán, la idea de los supuestos es algún día levantarlos, ¿no? O sea, es, no me gusta este supuesto, lo voy a quitar, pero quitarlo significa mejorar el modelo y poner más ecuaciones o lo que toque hacer, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me gusta a veces dejar claros los supuestos, para que después, si alguien quiere mejorar la interpretación, agregue lo que tenga que agregar, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a meter dinero aquí, no vamos a entrar en esa discusión, vamos a asumir que no hay problemas de liquidez. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos a asumir que no existe deuda, ¿sí? No existe deuda. Esto es interesante. La misma Rosa Luxemburg plantea también la necesidad, por ejemplo, si el capitalismo se expande, o sea, si tenemos la expansión del capitalismo, y obviamente la expansión del capitalismo implica que van creciendo la producción, por ejemplo, de medios de consumo, o sea, más y más alimentos, por decirlo así. Necesitamos que exista la capacidad para comprar esos alimentos. Y por tanto, los trabajadores pueden estar presionados a comprar cada vez más y más. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la globalización, por ejemplo, hablábamos del consumismo? Entonces, obvio, en el mundo capitalista con una expansión permanente, hay esa presión a que cada vez sean más y más los trabajadores, unos consumidores, que puedan aprovechar o, bueno, puedan comprar todo lo que el capitalismo está generando, ¿no? Entonces, eso obviamente puede ser peligroso para una economía capitalista porque puede ser que en un punto los trabajadores no tengan el salario suficiente para comprar todos los medios de consumo. Entonces ahí nace la posibilidad de la deuda, o sea, los trabajadores podrían endeudarse para mantener el consumo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema de la financiarización y cómo a través de la deuda puede surgir una nueva forma de explotación a los trabajadores? ¿Ya? Entonces, en este modelo que vamos a hacer no va a haber deuda, o sea, los trabajadores no van a poder endeudarse, ni tampoco los capitalistas, pero sería interesante ver qué pasa cuando ponemos deuda. O sea, qué tal si dejamos que los trabajadores tengan deuda y esa deuda les permite comprar medios de consumo en mayor magnitud. Piensen en la crisis subprime. O sea, tenemos una situación donde a los trabajadores se les permite acceder a más deuda y con esa deuda ellos podrían comprarse casas y obviamente ponerlas en hipoteca, ¿no? Para poder hacer el pago de la deuda. Entonces, sería un modelo mucho más interesante incluso, pero obviamente más difícil, ¿no? Así que por ahora no entra en eso, pero podría haber deuda, ¿no? ¿Qué más? Vamos a asumir que existe equilibrio en todos los mercados, ¿ya? Recuerden, cuando hay equilibrio en economía, este va a ser el concepto clásico de equilibrio. O sea, vamos a asumir que equilibrio cuando la oferta igual a la demanda, ¿no? Oferta igual demanda, en nuestro escenario va a significar equilibrio. Entonces, cuando se igualen estas dos, vamos a decir que hay equilibrio y los equilibrios van a darse en todos los mercados. ¿Por qué hablamos de los mercados? Y por cierto, aquí habría que aclarar algo más, ¿no? En todos los mercados de bienes. En todos los mercados de bienes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos dos mercados? ¿Cuáles mercados? El mercado de máquinas y el mercado de alimentos. O sea, aquí recuerden que tenemos tanto el mercado de medios de producción, máquinas, y también el mercado de medios de consumo, de alimentos. Entonces, vamos a asumir que estos dos mercados siempre están en equilibrio, ¿ya? Eso a veces se le llama el cumplimiento de la ley de Say. O sea, vamos a decir que se cumple la ley de Say de que oferta crea su propia demanda. Es como usualmente se le suele nombrar, aunque Say
Jean-Baptiste Say dijo cosas más complejas, pero vamos a quedarnos solo con esa idea. Oferta igual demanda. Entonces, en todos los mercados, mercado de máquinas o de alimentos, vamos a asumir que hay equilibrio. Donde no vamos a decir nada es en el mercado laboral, ¿sí? O sea, este modelo no va a decir absolutamente nada de qué pasa con el mercado laboral, ¿ya? Entonces vean esta diferencia con el modelo de Goodwin o el modelo de la Ley General de la Acumulación capitalista, o sea, los modelos de ciclos. Recuerden que en los modelos de ciclos, el ejército laboral de reserva, sobre todo los desempleados, eran una pieza clave. Aquí no. Aquí simple y llanamente el mercado laboral vamos a dejarle de lado y nos vamos a concentrar solo en los equilibrios en los mercados de bienes. Alguien puede decir, pero no queremos ver el desequilibrio sectorial. Claro, pero para entender el desequilibrio, primero vamos a entender el equilibrio. Y de hecho, simplemente el desequilibrio va a significar para nosotros plantearnos la cuestión de cuán frágil es este equilibrio, ¿no? O sea, llegamos al equilibrio y luego diremos, ¿por qué este equilibrio es bien frágil o podría ser bien frágil, ¿no? ¿Qué más? Vamos a asumir que no hay cambio tecnológico, ¿sí? Todas las cuestiones tecnológicas van a quedarse igual, constantes. Esto implica sobre todo mecanización, productividad, variables que hemos de ir viendo, ¿no? Vamos a asumir también esto. Este es un supuesto igualmente interesante. eh, no va a influenciar tanto, ¿no? Pero de todas maneras vamos a asumir, ¿no? Vamos a asumir que el sector uno posee más tecnificación que el sector 2. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante qué queremos decir con tecnificación, pero es un supuesto aceptable. Pensemos, el sector uno es el sector de las máquinas, el sector 2 es el sector del consumo, medios de alimentos, digamos. Entonces vamos a asumir que el sector de las máquinas, el sector creador de máquinas, está más tecnificado que el sector que únicamente produce alimentos y bueno, no produce nada más, ¿no? De hecho, aquí podríamos pensar en una interpretación hasta más internacional de este modelo que vamos a ver, diciendo que, bueno, tal vez el sector uno es más preponderante en los países centrales, o sea, en los centros capitalistas, mientras que el sector 2, si el sector de medios de consumo, podría ser más propio de la periferia capitalista, ¿no? Periferia capitalista. Ya no es perfecta esta subdivisión porque obviamente los grandes centros capitalistas también producen medios de consumo, ¿sí? O sea, también producen muchos medios de consumo y que nosotros como periferia importamos. Pero lo que sí es cierto es que la periferia casi no produce tecnología, sobre todo para exportarla a los centros. Eso sí es un hecho. O sea, siempre estamos dependiendo de la tecnología de los centros capitalistas. Entonces, eso también se podría pensar que cada sector puede representar, tal vez con algunas adaptaciones, a diferentes países dentro del capitalismo mundial, ¿no? Pues hay esa posibilidad de interpretación también. ¿Qué más? Vamos a asumir que las condiciones de explotación laboral son exógenas, ¿sí? O sea, ¿qué queremos decir eso? Por ejemplo, ¿no? Podemos decir que la explotación laboral, ¿ya? Recuerden, la explotación laboral que implica bajarle el salario a los trabajadores, exigirles que trabajen con más intensidad, tal vez hasta exigirles que trabajen más horas, cosas así, ¿no? Entonces vamos a asumir que la explotación depende, cuando decimos exógeno, recuerden, en un modelo, ¿qué significa la palabra exógeno? Significa que asumimos que estos factores quedan determinados fuera del modelo, ¿ya? Por ejemplo, podríamos asumir que la explotación laboral depende de la lucha de clases, que es un factor que no va a analizarse aquí. ¿Cuál era el modelo que teníamos para estudiar lucha de clases? Recuerden el modelo de Goodwin. ¿Sí? El modelo de ciclos de Goodwin, nunca olviden eso, por favor. El modelo de ciclos de Goodwin precisamente es un modelo en donde las clases están luchando entre sí por ver quién se lleva más, o sea, salarios o ganancia, y esa lucha crea los ciclos, ¿sí? Esa lucha por definir quién se lleva qué es lo que provoca los ciclos. Entonces, la lucha de clases termina siendo el causante de los ciclos, ¿ya? Entonces, en este modelo vamos a asumir que la explotación laboral en- es exógena, o sea, es un factor externo que no vamos a explicar porque ya se estudió previamente, ¿sí? Entonces se va a quedar ahí la explotación laboral. ¿Qué más vamos a asumir? Si ven, hay algunos supuestos en este modelo, ¿no? O sea, por eso mismo es que están, porque a veces uno no pone por escrito cuáles son los supuestos, sobre todo en este modelo, y
uno puede perderse, ¿no? Y se empieza a sacar a supuestos bajo la manga. Pues para no estar en eso, mejor vamos a aclararlo, ¿no? ¿Qué otro supuesto tenemos? Vamos a asumir que todos los trabajadores reciben un mismo salario nominal, ¿sí? Mismo salario nominal. O sea, va a haber libre movilidad entre trabajadores. Eh, ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué vamos a decir que, bueno, el salario nominal uno de los trabajadores uno va a ser igual al salario nominal de los trabajadores del sector 2 y todo va a ser igual a un salario nominal promedio? ¿Por qué? Para ¿cómo les diré? Para tener diferencias salariales, deberíamos tener una explicación, una teoría que nos diga el por qué, ¿sí? O sea, por ejemplo, pensemos, entre el sector que produce medios de producción, o sea, máquinas, y el sector que produce medios de consumo, o sea, alimentos, ya ni siquiera voy a dibujar alimentos, simplemente dejo la palabra. Eh, ¿Cuál debería tener un salario más alto? Uno podría decir, bueno, tal vez el sector de las máquinas es el más productivo y todo, ya puede ser. Pero tomen en cuenta que esto, si quieren, es un modelo mundial, es un modelo del capitalismo mundial. Y claro, así como hay sectores que producen alimentos que son bastante empobrecidos y los salarios son muy bajos, pero también hay otros sectores que producen alimentos que tal vez no son tan empobrecidos, ¿sí? O sea, ¿qué tal toda esa producción de lujo? ¿Sí? Entonces, hay una producción de lujo, de consumo, ¿sí? Que tranquilamente puede pagar salarios altos. Entonces, si ven, o sea, la explicación de por qué un sector tendría un salario más alto que otro ya nos obligaría a estar buscando más detalles, ¿no? Entonces, como no queremos complicarle más el modelo de lo que ya de por sí tiene un montón de cosas, simplemente vamos a asumir que los trabajadores reciben todos el mismo salario. Ahora, esto también puede ser consecuencia de lo que dice aquí, libre movilidad laboral. ¿Qué significa? Si un trabajador ve, por ejemplo, que el salario uno es mayor al salario 2, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Los trabajadores podrían moverse al sector uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sector uno está ofreciendo un mejor salario. Entonces, si hubiera libre movilidad de trabajadores y olvidando, vean cómo nos tocaría meter ya muchos factores, ¿no? Olvidándonos del tema de la capacitación, porque también puede ser que no es lo mismo capacitarse para producir máquinas que alimentos. De hecho, no es lo mismo, es obvio. Pero tendríamos que explicar eso, ¿no? O sea, si es que quisiéramos explicar mejor, tendríamos que explicar esas cosas. Pero bueno, si el salario uno fuera mayor al 2 y hay libre movilidad de los trabajadores se pasarían del sector 2 al sector uno. Y eso puede provocar que se sature el salario hasta que ambos salarios se igualen, ¿sí? Porque entonces los trabajadores se mueven de un sector a otro, un sector empieza a saturarse de gente y eso puede empujar a que un salario baje y en cambio el otro salario es de un sector que se está quedando sin gente, entonces ahí en cambio puede subir el salario hasta que se empata y pueden terminar iguales. ¿Ya? Es algo parecido a la libre movilidad de capitales. Sí, recuerden, cuando permiten movilidad de capitales, las tasas de ganancia se mueven, se ajustan, pueden hasta igualarse, o en teoría al menos. Entonces algo parecido es aquí. Si dejamos que los trabajadores se muevan libres, es porque queremos asumir que el salario nominal del uno y del otro se van a igualar. ¿Sí? Y otra cosa, no, porque el salario nominal podría haber sido el salario real. Pero bueno, vamos a quedarnos con el nominal. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a asumir que la distribución sectorial del empleo siempre permite el equilibrio de los mercados. O sea, vamos a asumir que la distribución sectorial del empleo, ¿qué es eso? ¿Cuántos trabajadores van a estar en cada sector? ¿Sí? Entonces vamos a ver que esa variable va a ser clave en este artículo, en estas clases. Eh, Vamos a asumir que esta distribución de cuántos trabajadores van al sector uno y cuántos van al sector 2 siempre se ajusta y permite el equilibrio de los mercados. Ahí vamos a encontrar luego la posibilidad de crisis, ¿ya? Pero por ahora vamos a asumir que los trabajadores se mueven de un sector a otro y eso siempre permite que haya equilibrio. También vamos a asumir, ¿sí? Otro supuesto, es que las magnitudes monetarias que aparezcan van a estar medidas por ahora en algo que se llama precios directos, ¿ya? Esta es una categoría utilizada por Edward Shake para plantear aquellos precios directamente proporcionales al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a asumir que los precios, ¿sí? Los precios que se rigen en los mercados son precios que reflejan fielmente o son proporcionales
a el tiempo de trabajo que la sociedad necesita para producir las mercancías. Ejemplo, digamos que para producir, que sea una máquina mismo, ya digamos que queremos producir una máquina. Para producir una máquina, digamos que son 80 horas. ¿Ya? O sea, digamos que en promedio a la sociedad le toma 80 horas. Digamos, nada más es un supuesto. Si yo digo, ok, 80 horas, yo hago una proporcionalidad, por ejemplo, de $1 una hora. Si no tiene por qué ser $1 una hora, pero solamente para poner el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Que las 80 horas terminarían representando un valor de $80. 80.000, 800.000, como ustedes quieran. Pero ¿cuál es el punto? El punto es eso, o sea, que hay una proporción entre, una proporcionalidad entre horas de trabajo que la sociedad requiere para producir las mercancías y los precios. ¿Sí? Entonces ahí es cuando hablamos de precios directos. Alguien puede decir aquí, pero esos precios no son los que realmente rigen en los mercados. Cuando uno va a un mercado y está regateando el precio, solo ese regateo ya te hace ver que los precios no necesariamente cumplen esta regla. O sea, los precios no rigen esto. Los precios fluctúan por muchas razones. Entonces, claro, a esos precios les vamos a poner vuelta a otro nombre. Pues, si quieren, estos precios directos son unos precios artificiales para ver el cómo fueran los precios si el dinero representa proporcionalmente a las horas de trabajo. ¿Ya? Son unos precios hipotéticos, si quieren. O sea, son los precios que en teoría aparecerían si es que, ¿sí? Si es que el dinero representa fielmente a las horas de trabajo. ¿Va a ser así siempre? No. Ya en el bloque B vamos a permitir en cambio que los precios fluctúen. La pregunta es ¿por qué fluctúan los precios? Por la competencia. Entonces vamos a dejar esto por ahora sí como precios directos, o sea, precios proporcionales al tiempo de trabajo, para que después quitemos ese supuesto y permitamos que los precios fluctúen. ¿Sí? Pero después, ¿qué más tenemos? Por ahora, sí, por ahora en este bloque A de la explicación, no se permite flujos de capitales de un sector a otro. ¿Sí? No vamos a dejar que los capitales se muevan. ¿Ya? Alguien dirá, pero no queremos estudiar precisamente esta forma de competencia. Sí, pero en el bloque B. Entonces, el esquema original en el bloque A vamos a asumir que es en donde no se permite que los capitales se muevan. ¿Ya? Entonces, si un capital está en el sector uno, se queda en el sector uno, o si está en el sector 2, se queda en el sector 2. ¿Ok? Disculparán si hay cualquier ruido de fondo, ¿no? Ya saben. Entonces, esos son los supuestos de partida. Son muchos supuestos, ¿no? Entonces, en particular, los supuestos N y O, o sea, estos dos supuestos de aquí, sirven para dejar señalando que primero vamos a asumir que no hay competencia intersectorial, o sea, tenemos ausencia de competencia intersectorial, ¿sí? O sea, por el momento de partida, vamos a impedir que compitan capitalistas del mismo sector, ¿sí? Para luego ver el efecto, o sea, luego queremos dejar que compitan y ahí sí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, esa es la idea de los supuestos de este modelo, ¿sí? Entonces, antes de continuar, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta de estos supuestos, o cuál supuesto les parece más o menos realista, ¿no? Sería interesante escuchar de ustedes algún comentario. No sé qué opinen sobre estos supuestos, antes de ya ver el modelo en detalle. O alguna duda, no sé, tal vez. ¿No? ¿Nadie tiene comentarios al respecto? Ok. Si no tenemos comentarios, entonces podemos continuar. Pero repito, ¿no? Uno de los supuestos que más me parece interesante es este de la deuda. ¿Sí? O sea, muy difícil en nuestro curso y en nuestras circunstancias, incluso de pandemia y ustedes con otras clases, yo entiendo eso. Pero ojalá en el futuro alguno de ustedes o alguna de ustedes, si fuera mujer, que mejor, créanme que a la economía le hace falta mucho aporte femenino. Que ya hay, ¿no? Pero sería interesante tener aporte femenino en estas áreas. Más aporte, ¿no? Entonces sería interesante, por ejemplo, pensar qué pasaría si es que se le pone deuda, ¿no? Y se dejara que los trabajadores se endeuden para poder comprar más mercancías.
Pero bueno, supongo yo que cuando veamos el modelo tomarán más sentido estos temas que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los supuestos de partida. Ahora vamos a definir las principales variables, ¿ya? Entonces vamos a plantear algunas variables que son igualmente cruciales para el modelo y que nos van a ayudar a ir un poco ya concretando el análisis, ¿no? Porque claro, o sea, todos tenemos la intuición de que en las economías hay sectores y estos sectores tienen que interactuar, eso es evidente, o sea, eso no implica ningún esfuerzo, ¿no? Mental. Pero ahora vamos a aclararnos mejor con cuáles variables son o cuáles variables son las claves para entender esas interacciones, ¿no? Ya. Entonces, junto a los supuestos que hemos planteado, vamos a incluir algunas variables que van a permitir mejorar y profundizar la interpretación sectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a plantear una primera variable que le vamos a llamar la ratio capital constante capital variable, ¿sí? Una ratio capital constante capital variable que le vamos a escribir K sub I, ¿sí? K sub I. Esta es una ratio que describe cómo se distribuye el capital entre constante y variable, precisamente, ¿ya? Entonces, esta K sub I va a ser igual a la división entre C sub I, B sub I, ¿sí? C sub I va a representar al dinero, o es el dinero que representa capital constante. Recuerden, el C sub I es el que permite comprar medios de producción. Y en cambio, B sub I es el dinero que representa el capital variable que permite comprar fuerza de trabajo, ¿sí? Y tenemos la I para indicar que esta ratio, ¿sí? Es una ratio, no es una división, ¿no? Esta ratio se puede medir para el sector 1 o también para el sector 2, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si yo destino $1 o por cada dólar que se destina en salarios, el sector I destina K dólares en máquinas. Esa sería una interpretación súper rápida de esta variable, ¿no? También vamos a definir otra variable que le vamos a llamar la ratio ganancias-salarios. Vamos a ponerle con la letra epsilon, ¿ya? Eso sí, colegas, por favor, no confundir, ¿no? Como son muchos modelos, a veces las letras que se usaron en un modelo pueden terminarse usando en otro modelo con otro sentido. Entonces, las letras que aparecen aquí no tienen nada que ver con las letras de modelos anteriores, ¿sí? Cada modelo tiene sus propias letras y si aquí ven esta epsilon en este caso se refiere a esto, ¿no? A la ratio ganancias-salarios, que va a ser nada más que la división entre las ganancias y el capital variable. O sea, le vamos a llamar a epsilon i a la división entre PI van a ser las ganancias, y BI, que en cambio va a ser el capital variable, ¿sí? Las ganancias está PI por profits, ¿no? Disculparán la anotación un poco en inglés. ¿Qué otra variable vamos a poner? Vamos a poner también la tasa de ganancia, pero vamos a medir la tasa de ganancia solo respecto al capital constante, ¿ya? Y le vamos a llamar P sub I, perdón, Pi sub I, ¿ya? En otros modelos habíamos puesto R, aquí le vamos a llamar Pi. Eh, Ojo, vamos a medir la tasa de ganancia como la división entre ganancias y el dinero que representa solo el capital constante, ¿ya? O sea, aquí están las ganancias, las profits, ganancias, y abajo está el dinero que va a gastarse en capital constante, en máquinas, ¿sí? Entonces, la tasa de ganancia de cada sector, vamos a asumir que solo toma en cuenta capital constante. ¿Por qué? Vamos a asumir esta tasa de ganancia porque recuerden que previamente estábamos asumiendo, ¿sí? Asumimos salarios post facto, ¿sí? Salarios post facto. Es decir, asumimos que los salarios se pagan, ¿sí? Pago al final de la producción. Si los salarios se pagan al final de la producción, entonces los capitalistas no necesitan inicialmente invertir en salarios o en fuerza de trabajo. No necesitan invertir en fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque los capitalistas pagan los salarios con los recursos que genera la misma producción. Entonces, ¿qué hacen al final los capitalistas? Solamente invertir C. No invierten C y B, porque B se paga con la propia producción. Sí, es básicamente como imaginen, ustedes tienen un negocio como capitalistas, ¿no? Se compran una máquina o arriendan una máquina y tienen que pagar esa máquina, pero a la gente no le pagan al inicio. Dicen, ok, primero vamos a hacer el negocio, vendemos las mercancías y cuando ya logre tener las primeras ventas, les empiezo a pagar los sueldos.
Entonces, ¿qué pasa? Que tu inversión inicial no toma en cuenta salarios. No necesitó, no le hizo falta. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta tasa de ganancia la vamos a medir solamente dividiéndola para capital constante. ¿Sí? Aparte que de paso eso nos simplifica bastante la matemática del modelo, ¿no? Pero también tiene una lógica, o sea, esta es la concepción más moderna de la tasa de ganancia, porque la concepción que hacía Marx originalmente, recuerden, eso también vimos, era que, si, esto sería más, más de Marx original, CI más BI, o sea, tomar también B, ¿sí? Eso también, eso sería un poco más original de Marx, ¿sí? Porque Marx hace eso, asume que los salarios se pagan al inicio, por tanto el capital total es C más B. Em, Sin embargo, ya con tiempo y todo he visto que eso complica a veces de forma innecesaria el modelo, ¿sí? No nos aporta mucho en el resultado. Ok, ¿qué más? Vamos a crear otra variable y esta es la variable clave de esta temática, de esta parte de la clase, de esta parte de nuestro curso. Vamos a crear una variable que le llamamos la composición sectorial del capital variable, ¿sí? Composición sectorial del capital variable. Y eso va a ser una división entre el capital variable en el sector uno y el capital variable en el sector 2, ¿sí? Entonces, esta variable es la clave, o sea, esta va a ser una de las variables más importantes del modelo que van a quedar hasta el final, ¿sí? Eh, Intuitivamente, ¿qué me está diciendo esa variable? Supongamos que en la economía capitalista tenemos unos 30.000 millones de dólares para salarios, digamos, ¿ya? 30.000 millones. Más o menos es lo que hay en la economía ecuatoriana para salarios, ¿ya? Más o menos. Entonces, estos 30.000 millones, puede ser que 20.000 millones vayan al sector uno y lo que sobra, 10.000 millones, podrían ir al sector 2. Entonces, ¿qué hace la X? La X no es nada más que un indicador, en este caso sería 2, ¿no? ¿Qué me diría este 2? Me dice, por cada dólar de salarios en el sector 2, va a haber $2 de salarios en el sector 1. ¿Sí? No es más que un indicador de cómo se distribuye el capital variable entre sectores, pero con los otros supuestos que le hemos incluido al modelo, después nos va a indicar cómo se distribuye el empleo. ¿Sí? Y eso es un caso interesante, o sea, esta variable X va a ser bien interesante para este artículo, ¿no? Y para este modelo en general, ¿no? Pero eso significa, entonces esta X es la distribución o la composición sectorial del capital variable. Entre cada uno de los sectores, cuánto le toca de salarios. Y bueno, la C y la B ya los conocemos, son los montos de dinero que representan el capital constante y variable, ¿sí? Y P van a ser las ganancias. Y recuerden que I es el sector, entonces vamos a tener I1 para el sector 1, entonces donde está I, si ven que todos tienen I, ¿no? Pues todas las I se van a volver 1 si hablamos del sector 1, o podemos poner 2, ¿sí? Si hablamos del sector 2, ¿ya? No olviden, sector 1 produce máquinas o medios de producción, sector 2 produce alimentos y en general medios de consumo, ¿ya? Entonces estas son las primeras variables de nuestro modelo. Repito que no es vital saberse a detalle qué significa cada variable, aparte que ustedes para las evaluaciones van a tener estas láminas, así que no es eso lo crucial, pero lo que sí es crucial es entender eh, qué significa, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, les digo en una prueba, la tasa de ganancias significa qué, por ejemplo, ¿qué significa una tasa de ganancias? Esto ya lo hemos dicho. ¿Cuánto se lleva el capitalista de ganancia por cada dólar que invierte? ¿Sí? O que es, por ejemplo, la composición sectorial del capital variable. Es cómo se traslada el salario entre el sector uno y sector 2, cómo se distribuye. Nada más. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre cada una de estas variables, ¿sí? Em, Bajo los supuestos que tenemos para el modelo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto de, bueno, ¿cuál es el efecto del supuesto de precios directos? ¿Sí? O sea, el asumir precios directos, ¿qué va a provocar en el modelo? Y aquí surge otra variable que es importante en la economía política marxista, que es la llamada expresión monetaria del tiempo de trabajo. ¿Sí? Esta en inglés se conoce como la MELT, Monetary Expression of Labor Time. ¿Ya? La MELT es una variable que en la economía política marxista tiene bastante relevancia. ¿Sí? De hecho, si nos damos un momentito, un salto al Google académico, ¿sí? Vamos un ratito al Google académico y buscamos simplemente las siglas MELT, ¿sí? Y obviamente hay que explicar, ¿no? MELT, Marx. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a ver que esta variable, la Monetary Expression of Labor Time, es una variable bastante,
está, no, Monetary Expression of Labor Time, es una variable bastante importante de la economía marxista, ¿no? Que ha motivado un montón de investigaciones, ¿no? Es interesante porque esta es una de las variables que permite vincularle a Marx con una reflexión más monetaria, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, esta expresión monetaria del tiempo de trabajo la explicamos porque más adelante va a ser importante en nuestro modelo. Entonces, vamos a ver. Vamos a considerar lo siguiente, ¿ya? El supuesto N, ¿sí? El supuesto N que planteamos inicialmente para el modelo, hablaba de que nosotros tenemos intercambios con precios directos, ¿ya? Entonces, si tenemos intercambios con precios directos, ¿qué es lo que se va a cumplir? ¿Ya? Entonces, pensemos, por ejemplo, en qué pasa con el capital constante, el capital variable y las ganancias, ¿sí? Por ejemplo, capital constante. ¿Qué era el capital constante? Recuerden, en términos de dinero. En términos de dinero, recuerden que el capital constante sería precio por la máquina. ¿Se acuerdan que nosotros a veces usábamos la letra A para hablar de una máquina? ¿Sí? Y si tuviéramos varias máquinas, habría que sumar, ¿no? Pero si asumimos que hay una sola máquina, sería esto, ¿no? ¿Cuánto dinero se compra, perdón, se destina para comprar una máquina a un precio P? Ahora, sin embargo, nosotros tenemos otra expresión. Fíjense, este dinero, ¿sí? Destinado a comprar máquinas, estoy diciendo que es igual a un producto de dos términos. El primer término que ustedes ven aquí es la letra griega rho, ¿sí? Esto de aquí es la letra griega rho, ¿ya? Y en cambio, este rho, perdón, y al lado de este rho, ¿qué tenemos? Estas siglas, que son el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías compradas con SEI, o sea, para producir las máquinas, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, esto es más o menos así. Digamos que para producir las máquinas, una sociedad requirió 80 horas, digamos, para producir todas las máquinas. Y digamos que cada hora de la sociedad, de trabajo de la sociedad, crea $2 de valor o $2 en dinero, ¿ya? Es como una suerte de productividad, ¿no? O sea, pensemos en esto. Este tiempo de trabajo socialmente necesario serían como 80 horas en máquinas. Entonces hagan de cuenta que la sociedad produjo un montón de máquinas, ¿sí? Tenemos aquí varias máquinas. Y todas estas máquinas ya requirieron 80 horas en su producción. ¿Ya? Entonces, promedio, recuerden que el tiempo de trabajo socialmente necesario es un tiempo de trabajo promedio. Entonces, digamos que en promedio a la sociedad le tomó 80 horas producir todas estas máquinas. Si esas 80 horas le multiplicamos por cuánto valor crea una hora de trabajo, pues digamos que una hora de trabajo crea un valor, que ese valor visto en dinero se representa en $2, supongamos. ¿Ya? Son números arbitrarios, nada más para entender esta notación, nada más. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estas 80 horas, multiplicadas por esta productividad de $2 por hora, se van a transformar 2 por 8 en 16, $160. ¿Sí? Simplemente se multiplican y se van las horas. Entonces, solamente esto es lo que está diciendo este producto. Me está diciendo, toma las horas, el tiempo de trabajo que en promedio la sociedad requiere para producir las mercancías que se compran con C, o sea, máquinas. Multiplícale por la cantidad de dinero que refleja el valor creado por una hora de trabajo de la sociedad y eso te va a dar el total de dinero gastado en máquinas. ¿Sí? Esa es la idea de los precios directos. La idea de los precios directos es que hay una proporcionalidad entre el dinero y las horas. Y esa proporcionalidad está dado por este factor de $2, este ρ. Y ese ρ exactamente es la expresión monetaria del tiempo de trabajo, ¿sí? O sea, la expresión monetaria del tiempo de trabajo es este factor ρ, ¿sí? Bueno, yo le llamé ρ, depende del autor, le pone otros nombres, ¿no? Pero es este factor ρ en nuestro caso que permite pasar de horas a dinero, ¿sí? Entonces, claro, en la práctica uno dice, ya, está bien, esto en teoría. En la práctica, el dinero que yo gaste en máquinas no necesariamente es proporcional a las horas. Y en efecto es así, porque hay muchos factores. ¿Qué tal si te estafaron? Nada más, supongamos, te vendieron las máquinas al doble de lo que costaban, supongamos. Solo eso, solo una estafa ya podría hacer que esto no se cumpla.
Pero repito, eso ya sería cuando hay competencia. Como estamos en un escenario donde todavía no hay competencia, hipotéticamente podemos asumir que existe este factor, ¿no? Pero luego va a cambiar, ¿sí? O sea, ahorita está, pero luego va a cambiar. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Entonces, cada producto que estamos viendo en este grupo de ecuaciones, lo que hacen es recoger esa misma intuición, ¿ya? Entonces, digamos de nuevo, ¿no? El ROR, recuerden que era $2 por hora, ¿no? $2 por hora, pero ahora digamos que lo que queremos ver no es máquinas, sino alimentos. Entonces, digamos que la sociedad requirió 50 horas para producir alimentos. Entonces, digamos que aquí está, no sé, un sándwich, digamos que aquí está una gaseosa, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, digamos que a la sociedad le tomó 50 horas, ¿no? Varias de estas, ¿no? O sea, varias hamburguesas y varias gaseosas, ¿no? Entonces, 50 horas. Esas 50 horas sería el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías compradas con B, ¿sí? Entonces, B compra todo esto, que es medios de consumo, ¿sí? Medios de consumo. Y digamos que a la sociedad le tomó 50 horas producir estos medios de consumo. Entonces, lo que hacemos es después de estas 50 horas multiplicar por $2 por cada hora, que esto recuerden es el valor que crea una hora de trabajo, o sea, una hora de trabajo crea un valor, y ese valor en dinero se refleja en $2. Entonces, al total, ¿qué te queda? 2 por 50 serían 100, ¿sí? $100. Entonces, ¿qué son los $100? Es todo el dinero que se pagó a los trabajadores, por eso es B, y que los trabajadores usaron para comprar mercancías que equivalen a 50 horas. ¿Sí? Entonces, 50 horas que la sociedad trabajó para crear estas mercancías. Lo mismo, ¿no? Alguien puede decir, pero no se cumple en la realidad, ya lo sabemos. Ya cuando venga la competencia, este rol se va a cambiar. O sea, eso ya va a tener otra estructura, ¿sí? Pero por ahora lo dejamos así, ¿no? Entonces ya tenemos esta otra idea. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En definitiva, que esta expresión monetaria del tiempo de trabajo permite transformar todas las horas que tengamos en dinero. Ahora, noten esto. En el caso particular de B, este es el dinero que se le paga a los trabajadores. Y vamos a asumir que es igual a W por LI. ¿Qué va a ser W? W va a ser el salario por hora. Déjenme ver si está. Vamos a avanzar un poquito la lámina para que. Sí, ahí están las variables. Ya. Entonces, W, sí, W es el salario por hora. Salario nominal por hora de trabajo. ¿Sí? Y L son las horas trabajadas. Pero L va a depender de cada sector. Entonces, el sector 1 va a tener un L1, porque digamos, el sector 1 contrata 30 horas. Recuerden que eso sería multiplicar número de trabajadores por número de horas, ¿no? Pero, o sea, en pocas palabras, este LI sería HI por EI, siendo H el número de horas y EI el número de trabajadores. Entonces, si ustedes tienen un determinado número de trabajadores y le multiplican por un determinado número de horas, les va a dar el total de horas. Digamos, algo facilito, ¿no? 8 horas por persona y se contratan 20 personas. Entonces, ¿cuánto tienes en total? Se simplifican las personas, te queda 2 por 8, 16 ni un 0, 160 horas. Entonces, L es ese total de horas, ¿ya? Este total de horas que nace de considerar a todos los trabajadores y todas las jornadas que cada trabajador cumple, ¿ya? Sino que para no estarle abriendo mucho, le dejamos solo WLI, ¿ya? W es el salario que se paga por hora, pero notando que este W, ¿sí? Va a ser igual para los dos sectores. Por eso es que no está ni W1 ni W2, o sea, no hay WI, es W. O sea, vamos a asumir que en todos los casos siempre se paga el mismo salario por hora, ¿ya? Si quieren, es como pensar, por ejemplo, ¿no? Que a todos estamos pagando el salario mínimo, ¿ya? Entonces, todos reciben el salario mínimo, por tanto, el W es el mismo para todos, salario mínimo por hora, ¿no? Ok, ¿qué más? También tenemos nosotros en las ganancias, ya esto es un poco más teórico, ¿no? En las ganancias, o sea, si yo puedo hacer esta operación de RO por tiempo de trabajo en C y RO por tiempo de trabajo en B, también puedo hacer RO por tiempo de trabajo en la ganancia. O sea, el RO es un término que me permite pasar de dinero a horas o de horas a dinero para cualquier expresión. Entonces, en un mundo donde hay precios directos, o sea, donde los precios hipotéticamente fueran reflejo del tiempo de trabajo, ¿qué va a pasar? Va a suceder lo siguiente. Rho va a ser la expresión monetaria del tiempo de trabajo, ¿sí? Esta es la MELT, Monetary Expression of Labor Time.
De hecho, hay trabajos interesantes donde hasta se puede intentar estimar la MELT para economías ya con datos reales, ¿no? O sea, para el Ecuador mismo yo siento que se puede hacer y he visto cosas parecidas para otros países. Creo que sí hay la información, o tal vez un estimado al menos, ¿no? O sea, ¿cómo sacaríamos este RAW? Este RAW podríamos sacar diciendo, ok, en el numerador vamos a poner todo el dinero que hay en la economía, todo el dinero, y en el denominador serían todas las horas trabajadas. Entonces, fíjense que si hiciéramos esa división, ¿qué tendríamos en el numerador? Digamos, el PIB. No es exactamente el PIB, pero supongamos que fuera el PIB. Más o menos 100.000 millones. Divides para el número total de horas, no sé cuántas, y al final te da un numerito. Ese numerito podríamos considerar que es el MELT, la expresión monetaria del tiempo de trabajo, ¿no? Claro, estaría distorsionado porque el Ecuador tiene ya, o sea, ya un país concreto como el Ecuador tiene precio del petróleo, tiene intercambio con otros países del mundo, deuda externa, entonces no sería tan puro el estimador. Pero se podría intentar, ¿no? O sea, se podría hacer un primer ejercicio, una primera aproximación. Entonces ese sería el RO. Y luego tenemos estos tiempos de trabajo, ¿no? Entonces fíjense que este TRCN, ¿no? Tiempo de trabajo socialmente necesario, CI. Es el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Para producir los medios de producción cuyo valor está representado en CI, ¿ya? O se pueden comprar con CI. ¿Qué es TTRCN? Es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los medios de consumo adquiridos por los trabajadores y cuyo valor en cambio se representa en BI. ¿Sí? O sea, aquí estarían las horas necesarias para producir las máquinas. Estas serían las horas necesarias para producir los alimentos que compran los trabajadores. ¿Ya? W ya dijimos el salario nominal. LI ya dijimos que es el total de horas de fuerza de trabajo que se contratan. Y este término que está aquí, tiempo de trabajo socialmente necesario de P, esto sería lo que se conoce como plus trabajo. ¿Ya? ¿Qué era el plus trabajo? Este es un concepto que ustedes vieron en Economía 1 y también lo tienen en los conceptos que les compartí, en todo el glosario que les di al inicio del curso, ¿no? El plus trabajo representaría, ¿sí? Todo ese tiempo de trabajo, ¿sí? El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías que cubren las ganancias de los capitalistas. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que cuando una persona trabaja 8 horas, ¿sí? 8 horas, según el marxismo, de estas 8 horas, la jornada se divide en dos. Una parte de la jornada cubre el salario, digamos, 3 horas. Si tú solo trabajaras 3 horas, capaz que con eso ya cubres tu salario y se acabó. Pero el capitalista, ¿qué es lo que hace? Te hace trabajar más horas, en vez de 3, trabajas 5 extra, total trabajas 8, porque estas 5 horas, en cambio, son las que le permiten sacar la ganancia. ¿Sí? Acuerdo, entonces, recuerden eso, ¿no? Eso es de Economía Política 1. O sea, cuando uno ve la jornada laboral, uno recuerda que en la jornada laboral Marx dice, bueno, un determinado número de horas es lo que le llama el trabajo necesario. Es el trabajo necesario para cubrir el salario. Pero pasado cierto tiempo tenemos el plus trabajo y ese plus trabajo, en cambio, es el que permite al capitalista apropiarse de unas horas, pero representadas en ganancia. ¿Sí? Entonces, ese tiempo de trabajo socialmente necesario P, ¿sí? Aquí me faltó una R, bueno, ya le pongo. Este tiempo de trabajo socialmente necesario P representa el plus trabajo, o sea, esas horas extra que uno labora por encima de las horas necesarias para cubrir el salario y que sustentan la ganancia del capitalista. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿cuál es la lección? Que si estuviéramos en un mundo hipotético, esto es lo que algunos interpretan, o yo diría malinterpretan como la ley del valor. ¿Sí? Con este curso espero que ustedes vean que Marx tiene muchas más cosas que la ley del valor. Sí, o sea, la ley del valor, Marx lo usa en el tomo 1 del Capital y es bastante famoso porque es lo que está en los primeros capítulos. Pero con lo que hemos estudiado en este curso, espero que ustedes ahora tengan una visión mucho más amplia de qué nomás puede uno sacar de Marx. Hemos visto tantas cosas de Marx. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que esta supuesta ley del valor, ¿qué significaría? Que las mercancías se intercambien a precios directos, o sea, a precios que reflejan las horas. Incluso las ganancias, recuerden que están en dinero, entonces también podrían transformarse en horas. Pues claro, este escenario no pasa en el mundo real. Y Marx lo sabía, o sea, eso es lo más tenaz.
Muchos intérpretes básicos del marxismo y de Marx es que se quedan aquí. Marx sabía que esto no se cumple, esto era un supuesto. Pues Marx dice, voy a suponer esto, pero en los próximos tomos quito el supuesto para ver qué pasa, sobre todo en el tomo 3 del Capital. ¿Ok? Pero bueno, esto es más que nada para reforzar el concepto o los conceptos, ¿no? De precios directos y de la expresión monetaria del tiempo de trabajo. Entonces, la expresión monetaria del tiempo de trabajo, recuerden que es el RO, ¿sí? Este RO, que estábamos diciendo de ejemplo que RO podría ser $2 por hora, ¿sí? O sea, sería todo el dinero dividido para todas las horas trabajadas. ¿Ya? Todo el dinero dividido para todas las horas trabajadas. Ok, entonces esta sería la situación hipotética en un mundo con precios directos, o sea, directamente proporcionales, y en donde las horas se reflejan en dinero fielmente, ¿ya? No hay distorsión, o sea, sería un mundo fantasioso, porque el mundo real no es así, pero es un mundo abstracto, ¿no? Donde asumiéramos que los precios y las horas están ahí en igual proporción. Sigamos, vamos con esta otra, la ratio capital constante, capital variable. Con respecto a esta ratio, capital constante, capital variable, podemos hacer algunas observaciones también, ¿no? ¿Qué observaciones? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros juntamos algunas ecuaciones que se presentaron antes, podemos sacar lo siguiente. Recuerden, esta ratio divide C para B, pero de lo que anotamos en la lámina anterior, que era C, C era el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las máquinas compradas en C, y eso multiplicado por RO, que le transforma estas horas en dinero. Recuerden que el RO permite pasar de horas a dinero. ¿Qué tengo abajo? B. En B, en cambio, ¿qué tengo? El tiempo de trabajo socialmente necesario para cubrir B. O sea, las horas de los alimentos que compran los trabajadores, por ejemplo. Y también pasado en dinero. Entonces, en un mundo de precios directos, ¿qué es lo que pasaría con los RO? Se simplifica, ¿sí? O sea, tendríamos que el RO del número, o sea, sería esto, ¿no? Digamos que CI sobre BI es igual a esto, ¿no? $2 por hora, eso sería error, ¿no? Multiplicado por, creo que digamos 80 horas. Esto sería el tiempo que la sociedad requirió para producir las máquinas. Y en el numerador, digamos que fueran en cambio $2 por hora por 50 horas, que sería lo que a la sociedad le tomó producir los alimentos. ¿Sí? Ya. Entonces, en este mundo donde todas las horas se representan por un mismo factor, si yo hago la división, es obvio que este $2 por hora se va a simplificar en ambos casos, en numerador y denominador. Entonces, al simplificarse, ¿qué me queda? Me queda una ratio que o bien la podía sacar en términos de dinero, por ejemplo, $2 por 80, que me queda, si llevan las horas, me hubiera quedado $160 sobre, y aquí 50 por 2 hubiera sido 100. Entonces, fíjense, yo pude haber hecho la división en dinero, o sea, multiplicaba estos dos y me quedaba dinero sobre dinero, o puedo hacer la división solo en horas, me debe dar lo mismo. O sea, en pocas palabras, en un mundo de precios directos, o sea, en un mundo donde las mercancías hipotéticamente se intercambiaran según las horas que requiere su producción, necesariamente debería pasar que cuando yo saco ratios como esta, se simplifique la expresión monetaria del tiempo de trabajo. O sea, me daría lo mismo dividir en dinero que dividir en horas. Esto es obvio que en el mundo real no pasa, es obvio, pero en este primer mundo hipotético abstracto pasa. Ya cuando pongamos competencia, ahí va la parte interesante, colegas. Cuando dejamos que los capitalistas compitan, ahí se empieza a distorsionar todo. Ahí todo empieza a distorsionar si los precios van a moverse. Ahorita no se mueven los precios. Entonces, por eso es que yo puedo hacer estas cosas medias raras, de que me daría lo mismo dividir en horas, perdón, dividir en horas, que está acá, o dividir en dinero. Me daría lo mismo. Entonces, ¿qué me está indicando esta ratio? Esta ratio, sea en horas o en dinero, me está diciendo, bueno, ¿cuántas horas se destinan a producir máquinas versus cuántas horas se destinan a producir alimentos? ¿Sí? Máquinas versus alimentos. Es decir, podríamos tomar esto, ¿sí? Esto se podría decir que es un indicador tal vez de la tecnología.
o de la mecanización, ¿sí? No es un indicador perfecto, pero bueno. ¿Por qué? Porque en el numerador tengo cuántas horas están destinadas a la producción de máquinas. En cambio, abajo digo cuántas horas están destinadas a la producción de alimentos. Mientras más horas destine la sociedad a producir máquinas, es de pensar que obviamente está acá suba y por tanto se puede pensar que está más tecnificada la sociedad. ¿Sí? Es una intuición no muy sencilla, ¿no? Porque estos son horas. Pero digamos que a priori esto es un poco lo que trata de decirse, em, o lo que trataba de decir Marx más o menos cuando él trabajaba haciendo estas divisiones. Uno en el Capital se encuentra mucho con estas divisiones entre horas y dinero. De hecho, incluso esta KI podría interpretarse como una composición técnica del capital que sirve para estimar la tecnificación del sector I. ¿Sí? Es como decir, es como que estuviéramos dividiendo máquinas versus trabajadores. Pero en vez de trabajadores y máquinas, ¿qué son? Horas para producir máquinas versus horas para producir alimentos. ¿Ya? Entonces, a ver, esto estaba de Gana Borré, creo que estaba 80 sobre 50, ¿no? 80 horas sobre 50 horas. Perdón. Entonces, uno podría hacer la división. Me quedaría 8 quintos, ¿no? Esto sería 1,6 si no me equivoco. Sí, entonces este que sería 1,6. ¿Ya? Digamos que la sociedad empieza a producir más máquinas y duplica las horas en máquinas. Entonces, si duplica las horas de máquinas, en vez de 180, tendría 160 horas para las mismas 50 horas. Entonces ahora estaríamos en 3,2. Entonces este sería un KI, este sería otro KI. ¿Ya? Entonces este KI sería de una sociedad que tiene 80 horas en máquinas y 50 horas en personas. En cambio, este otro sería el KI de una sociedad que tiene 160 horas en máquinas, 50 horas en personas. Entonces, obviamente que este KI de 3,2 es más grande que el KI de 1,6. ¿Ya? De hecho, en vez de I podemos poner en números, K1 y K2, porque ese era otro supuesto, que el sector 1 vamos a asumir que tiene más maquinaria por trabajador que el sector 2. Entonces, podemos asumir que el sector 1 va a tener más horas en máquinas versus alimentos que las horas en máquinas versus alimentos del sector 1, perdón, del sector 2, ¿no? Entonces el sector 1 tendría un indicador de 3,2 y el sector 2 un indicador de 1,6. Entonces esta sería una forma de decir que el sector 1 como que está más tecnificado que el sector 2. Bien imperfecto, ¿no? Bien imperfecto esta medición. De hecho, esta medición tiene muchos problemas, diría yo, bien parecidos a los de la economía neoclásica. Esto es algo que a veces no se gusta admitir, ¿no? Marx a veces sacaba ciertos indicadores y ciertas intuiciones bien parecidos a la economía neoclásica. En ciertas cosas, en otras no, ¿no? Pero en ciertas cosas como la tecnología y eso, sí es un poquito de cuestionar a Marx, ¿no? Pero bueno, es lo que hay ahorita. Entonces, en definitiva, esa va a ser la idea. Ahora, nosotros sabemos que no hay cambio técnico, por otro supuesto, no había un supuesto de no cambio técnico, entonces vamos a asumir que todas las KI son constantes, ¿sí? Vamos a asumir que todas las KI son constantes. Este KI constante nos va a dar un resultado peculiar. ¿Cuál es el resultado peculiar que nos va a dar? Nos va a decir que para que KI sea constante, pensemos que KI es igual a 6, voy a volver a escribir aquí KI, ¿no? KI es igual a 6 sobre 20. Es una ratio. Si yo quiero que una ratio se quede constante, necesito, por ejemplo, digamos que CI crece un 3%, el numerador. Para que se quede constante esta ratio, ¿qué debe pasarle al denominador? Que igualmente crezca 3%. Si yo hago que numerador y denominador crezcan ambos a la misma tasa, es como que se anulan, porque entonces KI crece a una tasa cero. ¿Sí? O sea, la tasa de variación de KI sería, tasa de variación de KI, sería 3% del numerador menos 3% del denominador, cero. O sea, se queda constante. En otras palabras, cuando yo tengo una ratio y quiero que la ratio se quede constante, lo que se hace es que tanto el numerador como el denominador crezcan a la misma tasa. Si ambos, numerador y denominador, crecen a la misma tasa, entonces se esperaría que KI se mantenga constante. Por eso es que nosotros planteamos lo siguiente, fíjense aquí. Eh, GCI, si bien aquí está una GCI,
y una GBI van a representar las tasas de crecimiento de C y de B. ¿Sí? Entonces, GCI y GBI son las tasas de crecimiento tanto de C como de B. Sí, esos 3% que estábamos diciendo, ¿no? 3%. Y de aquí también 3%. ¿Ya? Entonces, pensemos, ¿cómo se saca una tasa de crecimiento? G. Está G porque en inglés es growth, ¿no? Disculparán, ¿no? De nuevo el anglicismo, ¿no? Growth, tasa de crecimiento. Entonces, GCI. Recuerden, esto sería como sacar el CI final menos el CI inicial sobre el CI inicial. Es la vieja confiable, ¿no? De cómo sacar la tasa de crecimiento final menos inicial sobre inicial. Entonces, a esta variación de arriba le voy a llamar D. De CI sobre CI, asumiendo que este es el CI inicial. Entonces, lo que tenemos aquí. Entonces, la D va a representar la variación, ¿sí? La variación entre el final y el inicial, ¿sí? Si son un poco más audaces, esta es la derivada. ¿Ya? O sea, eso en realidad es una derivada, ¿no? Pero le estoy dejando en esta notación un poco peculiar para no meter el tiempo, ¿no? Para no meter derivada temporal, no poner puntos, solo por eso nomás. ¿Ya? Pero no está difícil de entender, es como que yo en vez de D pusiera delta, ¿no? Variación, es lo mismo, ¿sí? Sino que en vez de delta estoy poniendo D. Y bueno, no es lo mismo, sino que es aproximado, ¿no? Que no, hay que ser bien cuidadosos en esto, ¿no? La derivada no es igual, ¿no? Es aproximada. Ya. Entonces, vamos a decir eso. GCI va a ser igual a la variación de CI dividido por el CI inicial, ¿sí? Final menos inicial sobre inicial. Y la tasa de crecimiento de B también va a ser variación de B sobre B inicial. O sea, B final menos B inicial sobre B inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir? Vamos a asumir que si yo quiero que la tecnificación se quede constante, estas dos tasas deben ser iguales. Porque es así, si estas dos tasas son iguales, tanto C como B crecen a un mismo ritmo y mantienen constante la división K. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, KI constante implica que C y B crecen a una misma tasa. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos tasas de crecimiento que vamos a asumir que son iguales. ¿Ya? O sea, han dicho en palabras, ya no en símbolos, en palabras. Vamos a asumir que el dinero que se destina a máquinas crece al mismo ritmo que el dinero que se destina en personas, en fuerza de trabajo, para que con eso se mantenga constante la ratio horas máquina por horas alimentos. ¿Sí? Y de esa manera asumimos que la tecnificación de los dos sectores es constante. ¿Ya? A su vez, también habíamos asumido que el sector 1 tiene más tecnificación que el sector 2. ¿Sí? Mayor tecnificación del sector 1 respecto al 2. Entonces, ¿cómo se va a representar? K1 mayor a K2. ¿Sí? Lo que ya habíamos dicho antes también. Entonces, esta es una forma de representar la tecnificación tomando en cuenta todos estos factores, ¿no? El hecho de que se puede medir todo en horas o en dinero, que si fuera un mundo hipotético donde todo se puede, donde hay una proporción perfecta entre dinero y horas, se puede medir todo en horas, y en donde KI, para que sea constante, debe tener términos que crecen a la misma tasa. ¿Ya? Entonces, estos son los crecimientos a la misma tasa del numerador y del denominador. Entonces, ahí ustedes pueden ver. O sea, no me interesa muy a detalle que se cache todita la ecuación, que no es nada difícil, ¿no? No es nada difícil tampoco. Lo que quiero que vean es cómo las implicaciones, ¿no? De los supuestos se trasladan ya a las variables. ¿Sí? O sea, los supuestos que pusimos al inicio empiezan ya a afectar a cada una de las variables, ¿no? Y a generar ya un comportamiento en cada variable, ¿no? En cuanto a las, la ratio ganancias salarios y la composición sectorial del capital variable, también hay algunas consecuencias, ¿ya? Por ejemplo, veamos qué pasa con esta ratio. Disculparán cualquier ruido de fondo, ¿no? Nos veamos qué pasa con esta ratio. Nos recuerden que esta ratio, la ratio ganancias salarios, divide P para B. P eran las ganancias, B es el dinero que va al capital variable. Si esto lo paso a horas por dinero, ¿sí? Me quedaría esta expresión. Horas que justifican las ganancias sobre horas que justifican
los salarios y todo transformado en dinero por el RO. ¿Ya? Pero como el mundo es de precios directos, el RO se queda siempre el mismo, se simplifica y me quedaría solo una división en horas. ¿Sí? Esta división en horas, tomemos de nuevo el ejemplo. Digamos que tenemos una jornada laboral de 8 horas. Esta jornada laboral de 8 horas se puede dividir en 3 horas que cubren el salario. O sea, si tú trabajas 3 horas, ya tu salario está cubierto y no tendrías que trabajar más. Pero como estás en un mundo capitalista, tienes que también trabajar 5 horas, vuelta para justificar las ganancias del capitalista. ¿Ya? Entonces, si haces la división, ¿qué te quedaría? La división sería 5 horas para 3 horas, ¿no? ¿Sí? 5 horas para 3 horas. Esto sería 1,66, si no me equivoco. Sí, creo que es 1,66 periódico. O sea, por cada hora que tú trabajas, el capitalista se lleva 1,66 horas. ¿Sí? Eso indicaría esta ratio si viviéramos en el mundo de precios directos. ¿Sí? O sea, la ratio permitiría establecer la explotación en horas. ¿Sí? Obvio que esto no se puede hacer tan fácilmente porque no es fácil. O sea, habría que sacar este RO. ¿Sí? Porque lo que tú ves es ganancias, o sea, tú ves que las ganancias son, qué sé yo, digamos que unas ganancias de 70 y ves que el salario se paga son 30, o sea, tú ves números, o perdón, digamos que para mantener la proporción, a ver, si es que esto era $2 por hora, entonces tú deberías ver aquí 6 3 por 2 no, 3 por 2 6 y en el otro sería 2 por 5 10 ya. Entonces tú deberías estar viendo una ganancia y unos salarios de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? En un mundo hipotético donde los precios son directos, o sea, los precios y las horas están en proporción, tú podrías medir esta ratio en dinero o también podrías medir la otra ratio en horas. 5 horas sobre 3 horas. Va a dar lo mismo, porque ambos están multiplicados por 2, por este 2, o sea, por ρ. O sea, 5 horas por ρ y 3 horas por ρ, que se está simplificando. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de los supuestos en definitiva? Cuando no hay competencia capitalista, verán, ahorita estamos en un mundo sin competencia capitalista. Por eso es que por eso es que puedo hacer este paso de dinero a horas, porque es un mundo sin competencia. Cuando meto la competencia, esto ya no es factible, porque la competencia hace que los precios se distorsionen, ¿sí? Lo cual es real, o sea, en la realidad los precios cambian. Pero mientras no haya competencia, me da lo mismo medir esta ratio en dinero o medirla en horas. Y si la mido en horas, es bien clarita la explotación. O sea, me están diciendo que por cada hora que el trabajador labora para cubrir su salario, también trabaja 1,66 horas para cubrir la ganancia del capitalista. Explotación purita. ¿Sí? Por eso es que esta variable en horas se le suele llamar la tasa de explotación. ¿Sí? O sea, en precios directos, esta variable E o epsilon equivale a una tasa de explotación. Sí, pues refleja la ratio entre el plus trabajo, o sea, estas 5 horas, y recuerden que sería el plus trabajo, dividido para el trabajo necesario para cubrir los salarios, que es este otro. Entonces, otro es el trabajo necesario. ¿Sí? Entonces, en un mundo de precios directos, tendríamos que esta ratio medida en dinero también refleja la tasa de explotación. ¿Sí? Pero repito, esto solo funcionaría en ese mundo de precios directos. Entonces, precios directos. Ya en el mundo de precios de mercado esto no funciona, porque la competencia capitalista provoca que los precios se muevan, se distorsionen. Y al distorsionarse los precios, ya no podemos nosotros creer que lo que medimos en dinero es reflejo de lo que pasa en horas. Ya no. ¿Sí? De hecho, todo esto tiene que ver con el problema de la llamada transformación de valores a precios. Sí, pero bueno, ya ese es otro debate que no quiero meterme mucho en eso para no confundirles más de lo que ya confundimos. Eso con respecto a los precios directos. Ahora, había otro supuesto. El supuesto K decía que las condiciones de explotación son exógenas e iguales entre sectores también. Eso también había que agregar, ¿no? O sea, en todos los sectores vamos a asumir que hay las mismas condiciones de explotación. Si se dan las mismas condiciones de explotación en todos los sectores, ¿qué va a suceder? Va a suceder que estas dos tasas van a ser igual a una tasa promedio epsilon. ¿Sí? Este sería el supuesto de que en todos los sectores vamos a tener las mismas condiciones de explotación. ¿Tiene sentido asumir eso? Difícil.
obviamente, pero ahí tendríamos que hacer una explicación más detallada. ¿En dónde se explota más al trabajador? ¿Dónde se le extraen más horas? ¿En la producción de máquinas o en la de alimentos? Y eso ya es difícil, ¿no? O sea, no es tan fácil de responder porque uno podría decir, bueno, en el sector de alimentos tal vez es más intensivo en mano de obra, se le explota más a la gente y todo puede ser. Pero también puede ser que en el sector de las máquinas, dependiendo del tipo de máquina que se produzca, se explote más o menos. O sea, es difícil. O sea, tendríamos que dar una explicación detallada para ya no tener igualdad. Pues para no complicarnos en este modelo, vamos a decir, bueno, asumimos que son iguales y dejamos que trabajos futuros pongan la desigualdad según la teoría que quieran explicar. O sea, para nosotros no es importante que haya diferencia entre estos dos. ¿Sí? Ok, entonces esa es la idea con respecto a esta variable de la ratio ganancia-salario. Nos noten que a veces verán, esto es algo que le duele a mucha gente, sobre todo cuando empieza a hacer modelos, ¿no? O estudiar modelos. A veces duele mucho que los supuestos no sean muy realistas, ¿no? Y uno dice, no, pero es que esos supuestos no son muy realistas. Recuerden que un supuesto, voy a hacer, hoy que me acuerdo de esto, voy a decir algo que plantea Paul Krugman, ¿no? Paul Krugman, premio Nobel de Economía, medio de la corriente medio keynesiana. Él plantea algo bien interesante, ¿no? Krugman dice, a ver, vean un mapa, miren un mapa, ¿ya? Digamos que tienes un mapa. ¿Cuál es el objetivo de un mapa? El objetivo de un mapa no es tener todos los detalles y ser realista. Según el objetivo que tengas, el mapa debe detallar unas cosas y otras debe omitir, ¿sí? Entonces, algo similar es con los modelos económicos. Un modelo económico no es 100% realista nunca, pero es como un mapa, ¿sí? Imagínate que tú después dices, pero el mapa quiero hacerle más realista y quiero dibujar las fronteras y todo. Sería una pérdida de tiempo si el mapa solo sirve para guiarte, qué sé yo, de un continente a otro y ya. Entonces, dependiendo del objetivo de tu mapa, le vas a dar un detalle u otro. Entonces, aquí aplica exacto en los modelos económicos. De hecho, Krugman es economista, por eso mismo decía, para explicar el porqué de los modelos. Dice, bueno, a la final, ¿qué es lo que importa de un mapa? Que te dé una guía para moverte en el mundo real, pero sabemos que el mapa no es el mundo real. Entonces, el modelo es lo mismo. El modelo es un mapa que te va a dar ciertas ideas, pero no es el mundo real. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Hacer ciertos supuestos dependiendo de qué objetivo tengas con el mapa, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que irse acostumbrando, colegas, sobre todo quienes hacemos economía, estamos condenados a vivir entre supuestos. O sea, eh, es el típico mundo de la economía. O sea, la economía está basada en un montón de supuestos. Claro, el objetivo es quitar los supuestos según lo que necesitemos, ¿no? O poner supuestos también, ¿no? Pero bueno, colegas, sigamos. Entonces, esto de aquí es la tasa de explotación que estamos diciendo que es exógena, o sea, esta tasa no va a depender del modelo, va a estar dada, es un dato externo. Esto depende, digamos, de la situación en la que se encuentre la lucha de clases. Ahora, en el caso de la composición sectorial del capital variable, esta variable X que habíamos dicho que es vital, si nos fijamos en los supuestos del modelo, ¿qué vamos a tener? X decíamos que es la división de B1 y B2. ¿Pero qué es B1? B1 es el número de horas contratadas en el sector 1 de trabajo multiplicadas por el salario por hora, W. ¿Y qué es B2? B2, en cambio, son el número total de horas destinadas para emplearse en el sector 2 de fuerza de trabajo por el mismo salario. Y como teníamos el supuesto de que los dos salarios son iguales, se simplifican y que nos va a quedar que X va a indicar, va a ser un indicador de cómo se distribuye el empleo entre el sector 1 y el sector 2. ¿Sí? O sea, pasamos de una variable monetario, pasamos a una variable que me dice cómo se da la distribución del empleo. Ojo, aquí no necesitamos el supuesto de precios directos. Aquí el supuesto que necesitamos es de salario nominal igual, ¿sí? Porque el que se simplificó es W. No es como en las otras que se simplifica RO. ¿Sí? O sea, aquí se simplifica W, por tanto estamos diciendo, tanto a los trabajadores del sector 1 como del sector 2 les pagamos lo mismo por hora. Entonces, al pagarles lo mismo por hora, me queda simplemente una división de L1 sobre L2, distribución del empleo. Pero este indicador es bien interesante. Por ejemplo, en países, pensemos esto, en países
donde hay una alta producción tecnológica, ¿sí? Es de pensar que en los países centrales, definitivamente, los países centrales del capitalismo puede que la X sea muy alta. Tal vez tengan mucha gente y muchas horas de trabajo para producir máquinas. En cambio, en los países de la periferia capitalista, probablemente esta X sea baja más bien. ¿Por qué? Porque tal vez tengan pocas horas, casi cero, de gente destinada a producir máquinas. Pensemos, ¿qué país va a destinar más horas de trabajo para producir máquinas? ¿Ecuador o Estados Unidos? Obviamente Estados Unidos, o sea, no hay para qué darle vuelta. O entre Ecuador y China, ¿cuál está destinando más horas para producir máquinas? Obviamente China. Entonces, esta variable X puede ser bien interesante para entender ciertas características de los diferentes países en el capitalismo, ¿no? Y un poquito de eso también vamos a mencionar al final, ¿no? Por eso es que esta interpretación, de hecho, podría extenderse a un modelo más internacional. No vamos a hacer eso aquí en este curso, pero por lo menos la idea, ¿no? O sea, se podría extender esto a un enfoque más internacional incluso. Pero bueno, sigamos. Entonces, el supuesto L de un salario homogéneo, o sea, salario igual para todos, ¿sí? Este es el supuesto L, que los dos salarios sean iguales. Entonces, el supuesto L provoca que X refleje la distribución sectorial del empleo, ¿sí? La distribución sectorial del empleo, la cual vamos a asumir que también cumple, bueno, no es asumir, sino vamos a decir que cumple lo siguiente. Eh, X, ¿sí? Esta variable X, podemos sacarle su tasa de variación, o sea, la G, la tasa de crecimiento de X. ¿A qué va a ser igual la tasa de crecimiento de X? Por lo que ya dijimos antes, X, si se fijan, es una división de B1 para B2. Por tanto, la tasa de crecimiento de X es igual a la resta, aproximadamente, ¿no? A la resta entre la tasa de crecimiento de B1 menos la tasa de crecimiento de B2. Si fueran iguales, esto se hace cero y ya no crece X, pero vamos a dejar que X se mueva. Ya vamos a decir X podría moverse. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero bueno, hasta que hablemos de cómo se mueve X, por el momento simplemente planteamos esta idea, ¿no? La tasa de variación de X o la tasa de crecimiento de X va a ser igual a la resta entre la tasa de crecimiento de B1 y la tasa de crecimiento de B2, pero como W es constante, esta división, perdón, es la misma, si se simplifica. Entonces, la división B1-B2 es lo mismo que la división L1-L2. Entonces, en vez de poner B, también podríamos decir que la tasa de crecimiento de X es igual a la resta entre la tasa de crecimiento del empleo en el sector 1 menos la tasa de crecimiento del empleo en el sector 2. ¿Sí? O sea, esta ecuación la puedo escribir en tasas de crecimiento. Y lo que se divide cuando tienen tasas de crecimiento se transforma en resta. ¿Ya? Esto se puede, esto que estamos diciendo de tasas de crecimiento se puede justificar desde derivadas temporales, ¿no? O sea, si digamos, tengo X igual L1 sobre L2, ¿ya? Si yo saco el logaritmo natural, ¿qué me queda? El logaritmo natural de X igual al logaritmo natural de L1 menos logaritmo natural de L2, ¿sí? Eso saldría de las propiedades del logaritmo. Recuerden que cuando tienen una división, el logaritmo se transforma en resta, le transforma en resta a la división, ¿no? Y si ustedes sacan la derivada respecto al tiempo, ¿qué les queda? La derivada respecto al tiempo de esto es 1 sobre x por x prima, pero en vez de prima puedo poner punto. Derivada temporal, ¿sí? La derivada. 1 sobre x por la derivada. Pero esta es derivada en el tiempo, entonces x punto. O en vez de x punto también puedo poner dx, que es la notación que estoy usando aquí. Entonces esto es lo mismo natural de x, sería 1 sobre x por la derivada de x. Igual, esto de aquí sería 1 sobre L1 por la derivada de L1 menos 1 sobre L2 por la derivada de L2, ¿ya? Respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí, tasa de crecimiento de x sobre x. Y aquí, ¿qué tenemos? De L1 sobre L1, que es tasa de crecimiento de L1, de L2 sobre L2, tasa de crecimiento de L2. ¿Ya? O sea, esto está más que justificado, colegas. ¿Qué sigue? Entonces, Gx, como les decía, sería la tasa de crecimiento de x. Y GLI, perdón, es la tasa de crecimiento del empleo o las horas trabajadas en el sector. Muy bien.
Y también tenemos algunas implicaciones en la tasa de ganancia. Entonces vamos a ver qué pasa con la tasa de ganancia. Pasando a la tasa de ganancias, igualmente usamos algunas ecuaciones previamente explicadas. ¿Qué nos va a quedar? Esta ecuacioncita, ¿sí? Esta ecuacioncita tiene una historia. Voy a sacarla, ¿no? Paso a paso. Esta sí. La tasa de ganancia, recuerden que es igual a el total de ganancias, profits, ¿ya? Sobre el dinero que va a ir para el capital constante y solo el constante. No vamos a poner variable. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que a los trabajadores se les paga al final. Entonces los capitalistas solo necesitan invertir al inicio C y ganan P. Ya. Ahora, ¿qué tal si yo tomo esta expresión y la divido en el numerador y el denominador para B? Recuerden, en una división, uno puede hacer eso. O sea, simplemente coge el numerador, le divide para B, toma el denominador y le divide para B. La igualdad, la fracción no cambia. Sin embargo, en este mundo de precios directos, ¿qué es lo que ya sacamos de cada uno de estos términos? PI sobre perdón, PI sobre BI habíamos llamado como epsilon I. Y CI sobre BI habíamos llamado KI. Le habíamos llamado KI. ¿Sí? Y recuerden que esto se podía medir en dinero o también en horas. Dinero o en horas. Si no, voy a volver a escribir las ecuaciones que vimos antes. De hecho, colegas, no hace falta que se sepan las ecuaciones que vimos antes, pero sí la intuición. Esta es la intuición. Que si yo hago esta división, la puedo hacer en horas o en dinero. ¿Sí? Si es que tengo lo que hemos llamado precios directos. Precios directos. Entonces, si yo hago precios directos, da lo mismo sacar la división en horas o la división en dinero. ¿Sí? Si estamos en precios directos. Entonces, reemplazando todo, ¿qué me queda? PI sobre BI, hemos dicho que es epsilon I, y CI sobre BI es KI. Y nada más, es un paso. Entonces, o bueno, dos pasos si quieren. Entonces, esta expresión de aquí es bien interesante porque ¿qué tiene en el numerador? Si todo está medido en horas, supongamos que esto lo medimos todo en horas, el numerador es la tasa de explotación. Y el denominador sería algo que le podemos llamar la composición técnica del capital, o sea, para ver la tecnificación del capital o tecnificación. ¿Qué queremos decir entonces? Esta es una ecuación bien célebre porque dice que si tú quieres que la tasa de ganancia suba, hay que aumentar la explotación. Si aumentas la explotación, la tasa de ganancia sube. Pero si aumentas la tecnificación, destinando más recursos a más máquinas, si ven, eso está en el denominador, hace que la división caiga y por tanto la tasa de ganancia en cambio cae. ¿Sí? De hecho, Marx se emocionó con esta ecuación, o bueno, una ligera versión, porque Marx recuerden que asumía que también estaba el capital variable, o sea, que estaba también la B. Entonces, ustedes ponen la B y llegan a la ecuación de Marx, pero es la misma idea, no cambian nada. Entonces, vean lo que pasa aquí. ¿Qué sucede? Que uno podría decir, qué bestia, qué terrible, o sea, mientras que el capitalismo se tecnifique más, la tasa de ganancia tiende a caer, ¿sí? Eso llevó a muchos debates, incluso a la llamada ley de la caída de la tasa de ganancia, o tendencia de la caída de la... Ya vamos a hablar de la tasa de ganancia en otros modelos. Sí, de hecho, yo justo estoy recién estoy, bueno, estos días tengo que terminar de armar un modelo de tasa de ganancia, entonces ahí hemos de hablar vuelta de la tasa de ganancia, ¿no? Y cómo surge otro tipo de crisis. Entonces, no es tan sencilla la historia, ¿sí? Pero en esta expresión sí, porque cuando tú asumes que todo está medido en horas, epsilon i es explotación purita y KI, bueno, se aproxima a la composición técnica, o sea, la tecnificación. Entonces es bien interesante, ¿no? Te dice que hay un vínculo entre las variables que estamos analizando, tasa de ganancia, epsilon y K, ¿sí? Hay un vínculo. Entonces, repito, ¿no? Algunos empezaron a emocionarse. El mismo Marx, haz de cuenta, Marx, que no era ningún genio para la matemática, saca esta ecuación y dice que bestia, el capitalismo se tecnifica, la tasa de ganancia cae, ¿ya? E incluso algunos exageraron esa idea y llegaron a decir, ahí está la demostración del colapso del capitalismo, cosa que con todo lo que hemos hecho, colegas, ya pueden ver que es muy difícil entender el capitalismo, como para creer que una sola ecuación te va a explicar cómo el capitalismo cae, ¿no?
Entonces, lo importante de esta ecuación, ¿qué es? Simplemente entender cómo sale y ver qué significa. O sea, se vinculan tres variables: tasa de ganancia, epsilon y K. O sea, se vincula tasa de ganancia, la ratio ganancia-salario y la ratio entre capital constante y variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos sacar de esta ecuación? Entonces, ahí nosotros podemos decir lo que acabamos de plantear, ¿no? Entonces, se puede mostrar que, esto es más interesante, ¿verdad? Se puede mostrar, si juntamos las ecuaciones anteriores, que la tasa de ganancia del sector 1, Pi1, con mayor composición técnica del capital K1, es mayor a la tasa de ganancia del sector 2, Pi2. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que teníamos un supuesto de que el sector 1 estaba más tecnificado que el sector 2. ¿Se acuerdan que teníamos ese supuesto? No. Sector 1 más tecnificado que el sector 2. ¿Cómo estimábamos la tecnificación en este mundo de precios directos? Con K1 mayor a K2. ¿Sí? K1 mayor a K2. Ok. Ahora, si K1 es mayor que K sub 2, ¿sí? Esto representa más tecnificación del sector 1. Yo puedo decir que 1 sobre K1 es menor a 1 sobre K2. Esto es por meras propiedades de las desigualdades. Pero si ustedes tienen una desigualdad y le pasan a las inversas, cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Cambia el sentido de la desigualdad. Y luego yo puedo multiplicar a ambas expresiones por epsilon. Epsilon sobre K1 es menor a epsilon sobre K2. Pero a la vez, ¿qué puedo decir? ¿Esto por qué era? Estas epsilon son iguales porque recuerden que habíamos dicho, bueno, yo podría hacer epsilon 1, epsilon 2 también si quiero. ¿Ya? Pero no quiero eso, ¿por qué? Porque yo sé que epsilon 1 y epsilon 2 son lo mismo, por otro supuesto que tenía por ahí. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que epsilon 1 era igual a epsilon 2 y era igual todo a epsilon promedio? Entonces yo pongo aquí el epsilon promedio. Y epsilon promedio sobre K1, que va a ser igual la tasa de ganancia 1, menor a epsilon promedio sobre K2, tasa de ganancia 2. ¿Sí? O sea, esto es más interesante. O sea, uno puede demostrar, bueno, demostración bien básica, vean. Igual, poquitos pasos, 1, 2, 3. Uno puede demostrar que si no hay competencia capitalista, no les dejamos competir, y el sector 1 está más tecnificado, el sector 1 va a generar precisamente una tasa de ganancia menor que el sector 2. Claro, si dejamos que en los dos sectores la explotación capitalista sea la misma. ¿Sí? Entonces, es como que aquí está todo listo para decir, verás, tu sector 1 usas muchas máquinas y lo que crea valor no es la máquina, es la gente. Entonces, ¿qué pasa? Sector 1 te falta explotar más porque tienes más máquina que el sector 2. O la otra opción es que los capitalistas del sector 1, viendo que reciben una tasa de ganancia menor que el 2, se quieran ir al sector 2. ¿Sí? O sea, fíjense lo que hemos estado haciendo. Lo que estamos haciendo en definitiva, colegas, es crear la estructura básica que cuando le soltemos a las empresas van a competir y ahí van a cambiar estas reglas. Pues todo lo que estamos poniendo es como quien dice el punto de partida. ¿Sí? Es como crear un esquema de partida con el cual luego les vamos a dejar competir a las empresas y ahí las tasas de ganancia ya no van a cumplir esta desigualdad, sino que van a tender más bien a igualarse. ¿Ok? Entonces, esta es un proceso muy sencillo, ¿no? O sea, simplemente partes de una desigualdad, haces una operación de multiplicación y ya te da el resultado, ¿no? Ok, es lo mismo que está aquí, pero aquí ya está dicho de golpe, ¿no? Entonces, los capitalistas del sector 1, más tecnificados, van a terminar recibiendo una tasa de ganancia menor que los capitalistas del sector 2, ¿sí? Es decir, cuando rigen precios directos y la explotación laboral es igual entre sectores, no hay mucho que hacer. Necesariamente el sector 1, ¿sí? El sector de mayor tecnificación, que es el sector 1, obtendrá menor tasa de ganancia versus el sector 2, ¿sí? O sea, Pi1 menor a Pi2. ¿Ya? Esto es lo interesante. O sea, si se cumpliera esto de que el dinero y las horas se reflejan, son equivalentes,
o bueno, son proporcionales, no equivalentes, son proporcionales, pasaría que los capitalistas que tienen más tecnificación, tienen más máquinas por persona, pueden estar tendiendo a tener una menor tasa de ganancia que los capitalistas que tienen menos máquinas por persona. ¿Por qué? Porque son las personas las que crean el valor, no las máquinas, al menos desde el enfoque marxista. Entonces, ¿qué sucede? Todo está listo para que los capitalistas del sector uno quieran moverse al sector 2, ¿sí? Entonces, lo que se dice aquí más abajo. Entonces, la diferencia entre la tasa de ganancia uno y 2 puede motivar a los capitalistas del sector menos rentable a mover su capital hacia el sector más rentable. Y eso va a provocar, o en teoría provocaría que a largo plazo se igualen las tasas de ganancia porque los precios empezarían a moverse. ¿Sí? O sea, pensemos, si el capitalista uno ve esta situación, dice, no, yo me voy al sector 2. Pero al moverse al sector 2 le empieza a saturar al sector 2 y la tasa de ganancia y los precios se van a mover. Y ya se daña la ley del valor, la supuesta ley del valor, la supuesta ley del valor, porque no es una ley, o sea, era un supuesto que Marx pone en el tomo uno y en el tomo 3 ya empieza a quitar. Sino que como la gente no le lee bien a Marx, creyeron que Marx asumía que las mercancías se venden a su valor, o sea, las mercancías, los precios representan las horas, y claro, se hizo todo un shampoo y la gente empezó a criticar a Marx en un punto en donde realmente es injusto criticarle, porque es como decir, Marx usó un supuesto que luego trató de quitar. Si le puedes criticar a Marx, eran otras cosas, ¿no? Pero en eso, un supuesto siempre se usa para simplificar la explicación, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la limitación? Entonces ya está todo listo, ¿no? Ya pueden competir. Sin embargo, por ahora está descartada la competencia. Recuerden que teníamos el supuesto O. El supuesto O no permite que se muevan capitales, ¿sí? Entonces, por el momento vamos a asumir que no se van a mover los capitales y por tanto se va a quedar la tasa de ganancia uno más pequeña a la tasa de ganancia 2, ¿sí? Más adelante vamos a dejar que compita. Más adelante vamos a dejar que se muevan los capitales y ahí sí las tasas de ganancia ya no van a tener este comportamiento bien raro porque es bien contraintuitivo. Uno dice, ¿cómo es que el sector con más máquina es el sector que gana menos? Si esa más máquina no te genera más explotación, no sirve de nada. A menos que tú compitas con el otro capitalista y le saques ganancia al otro capitalista. Esa es la parte interesante de la competencia. Cuando empiezan a competir, unos capitalistas empiezan a sacarle ganancias a otros. Y lo más interesante de eso es que Marx ya había visto eso en el tomo 3 del Capital. Él ya veía que un capitalista no solo es que explota a los trabajadores, sino que también puede obtener ganancias aprovechando de otros capitalistas en la competencia. ¿Ok? Pero bueno, todo eso, colegas, lo dejamos para la próxima sesión porque ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a quedar y quedamos listos para en la próxima sesión empezar a estudiar la oferta y demanda en los sectores, o sea, cómo se da esa oferta y demanda y cómo surge el equilibrio sectorial, ¿ok? Entonces nos quedamos hasta aquí y en este punto cerramos el video.